A continuación, lo que voy a hacer va a ser poneros consideraciones importantes sobre los lanzamientos, sobre todo con respecto a la formación de un lanzador. Las etapas que debe haber son las de un atleta. Yo lo voy a plantear desde la siguiente perspectiva. Una etapa básica, una etapa de formación atlética básica. Una cosa es la formación básica, que podemos empezarla cuando queramos, y la etapa de formación atlética básica, luego etapa de formación en lanzamientos y por último etapa de especialización en un lanzamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la etapa básica? Fundamentalmente polivalencia, multilateralidad. Realizada la siguiente atlética en base a el ABC de carreras, saltos y lanzamientos. Etapa de formación en los lanzamientos. Hasta ahora ha hecho polivalencia, ha hecho, si queréis, un poquito de atletismo, ha hecho otras cosas también, pero fundamentalmente ha hecho ABC de la técnica y fundamentalmente lo que tengo que plantear es, en la etapa de formación de lanzamientos es importante la fuerza para los lanzadores. En los cuatro aprendizajes, yo particularmente soy partidario de hacerlo de forma global y predomina el volumen sobre la intensidad. Y luego, más adelante, ya fundamentalmente hay que hacer fuerza no máxima, fundamentalmente fuerza veloz y de en torno al 80% del peso corporal del atleta. Y la etapa de especialización en un lanzamiento, lo que hago es plantearme dónde lo voy a colocar. Lo voy a hacer lanzador de peso, de disco, de jabalina, de martillo, ¿en función de qué? Aquí, este individuo, lo que ha hecho aquí tendrá a lo mejor ¿cuánto? 1,40. Aquí, si queréis, 1,60. Aquí va a tener 1,82. Y aquí a lo mejor tiene 1,94, pero se puede quedar con 1,82. Que a veces lo cojo para lanzamientos, pero si con 1,82 para lanzador de peso voy a tener problemas. Para lanzador de disco, más problemas todavía. Puede ser un lanzador de jabalina, un lanzador de martillo. Según Zaziorsky, un metodólogo ruso, fundamentalmente, los factores fundamentales de los lanzamientos son los siguientes. En jabalina del disco, cuando iniciamos la técnica, y en peso y martillo, la fuerza específica y la masa corporal. Peso y martillo, ¿en función de qué? Son artefactos pesados. Tanto el martillo como el peso pesan 760, el de las mujeres 4 kilos y 4 kilos. Y el disco son artefactos ligeros, 800 gramos, 600 gramos, 1 kilo, 2 kilos. Para alcanzar el primer registro importante, una vez que ha comenzado a entrenar, plantea lo siguiente: 6 años, ya hablo de la tercera etapa ya, 6 años para disco y jabalina, y de 8 a 10 o más de 10 años en martillo y en peso. Fundamentalmente porque necesita fuerza, necesita también masa corporal. Seguimos con la formación. A modo de ejemplo, se podrían considerar los siguientes valores en los lanzadores jóvenes. En cuanto a formación, lo que voy a plantear es una tabla muy sencilla que os podría valer también para saltos y para vallas, que es, pongo dos grupos de edades, de 12 a 14 años y de 15 a 18. Y os planteo la formación en cuanto a trabajo genérico y trabajo específico. En cuanto a la técnica, lo importante, voy a plantearos lo siguiente. Primera fase, que es importante, desarrollar coordinación global con ellos. ¿Mediante qué? Lo primero, cuando yo corro o cuando salto, tengo que hacerlo ¿con qué? Con mi propio cuerpo, ¿no? Nada más. Pero aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo un artefacto. Lo primero que tengo que hacer es familiarizarme con ese artefacto. Aprendizaje de la colocación en el gesto final, o bien para peso, o bien para disco, o para jabalina, o para martillo. Martillo no es tan importante, pero para peso, disco y jabalina sí es importante estar bien colocado, el hombro izquierdo encima de la rodilla derecha y tener oblicuidad de línea de caderas con línea de hombros. La fase final. Y por último, el aprendizaje del gesto global, poniendo énfasis fundamentalmente en la ejecución del ritmo y no en las posiciones intermedias. Es importante. No es importante lo que hace el lanzador de disco por en medio. Lo que importante es cómo llega al final y en condiciones de poder hacerlo. Se ha de buscar cumplir los siguientes objetivos. Primero, formar
el movimiento de una forma general. Y segundo, eliminar rigidez en la ejecución del gesto. Al principio siempre hay rigidez, y lo que tengo que hacer es tratar de ir eliminando esa rigidez del gesto. ¿Cómo hago? A través de elaborar correctamente la estructura del movimiento de lanzar. La información, para lo cual ha de ser exacta, precisa y ejemplificada correctamente, ¿no? Eso lo tenéis puesto ahí. Y muchas veces eso no es correcto, porque le decimos cosas que no son correctas. Y a la hora de ejemplificar es muy importante recordar la frase esa de que un gesto vale más que 1000 palabras a veces. En la formación del lanzador, ¿qué debe respetar? Lo que debe respetar es realizar el lanzamiento completo lo antes posible. Es la forma más motivante para los chavales, no tenerle 2 años haciendo gesto final o la mitad del lanzamiento, sino lo que tiene que hacer es que lance, aunque tenga rigidez en el gesto, que es lo que he planteado antes. Descanso psíquico y físico antes de la práctica. Aquí voy a decir una cosa importante. ¿Qué es antes? ¿Practicar o repetir? Lo importante es practicar. Cuando las cosas se saben ya, puedo repetir. Pero el problema es que muchas veces damos una información y venga, repite, repite. ¿Y qué está haciendo? Entrenando errores. La práctica es antes de la repetición. Cuando hay repeticiones yo puedo no dar tanto tiempo entre lanzamiento y lanzamiento, pero cuando se está iniciando, le tengo que dar un descanso correcto. Tiempo suficiente de concentración para cada intento. Instrucciones, demostraciones relacionadas con sensaciones motrices. Cosas que han podido hacer con anterioridad en otros deportes. Reducción de forma estructurada la información del futuro lanzador. Y aquí yo os planteo lo siguiente. Pocas instrucciones y bien relativamente dadas, o no, y bien respecto al movimiento a lanzar. Atención a los puntos esenciales del lanzamiento. Y una cosa importante, que aunque la voy a poner aquí, es un virus que vais a tener todos los entrenadores jóvenes. ¿Cuál es? Evitar explicaciones teóricas largas, exceso de información. El que tiene que entrenar es el futuro atleta, no tiene que entrenar el entrenador. Y muchas veces comete un defecto, le paramos, te pasa esto, por esto, por esto, por esto, y le estamos demostrando lo que sabe el entrenador. No, el que tiene que aprender es el atleta. Importante, no dar explicaciones largas, aunque os lo diga, es un virus del entrenador joven, el exceso de información, sobre todo con los jóvenes. Formación básica, formación técnica o formación muscular y especialización. Y ahí tenéis tres formas de trabajo. Trabajo genérico, específico y formación muscular. La formación muscular, ¿qué es? Fundamentalmente la musculación. Al principio no es importante. Lo importante al principio, ¿qué es? Lo importante al principio es el trabajo genérico. Y veis que hay muy poca musculación si esto lo dividiese, por ejemplo, en el primer año de entrenamiento, hay muy poca fuerza, muy poco trabajo técnico y lo que abunda, ¿qué es? Preparación especial. Se acepta generalmente que la velocidad y el ritmo de lanzamiento se adquieren en edades tempranas. Cambian muy poco o muy poco. Sin embargo, no hay límites virtuales para el trabajo de la fuerza. El Instituto de Ciencias de Deportes de Moscú plantea siempre lo siguiente. Los siguientes planteamientos metodológicos. A nivel de formación, es necesario la utilización de artefactos ligeros. ¿Para qué? Para conseguir la estructura de ritmo-velocidad. Y al menos ha de plantearse 1 o 2 años. Con los artefactos pesados nunca se debe lanzar. Para aprender. Hay que aprender con artefactos ligeros. Fundamentalmente para la adquisición del ritmo. Y es muy importante, no deben ser utilizados, en lo que os acabo de decir, en la formación de la estructura técnica. Nunca poner artefactos más pesados de su categoría cuando estéis enseñando. Más bien ligeros. Y contra más, en martillo, por ejemplo, contra más ligeros mejor.
Desarrollo y mejora. Lo que os voy a plantear ahora es que es absurdo hacer cosas técnicas si no se tiene la formación necesaria a nivel muscular para poder hacerlas. Lo que va a ocurrir es que vamos a provocar defectos. Es prácticamente imposible y resulta erróneo dividir la enseñanza técnica de la preparación general y especial. Siempre tienen que estar al unísono y unidas. Pero ahí tenéis un poco la idea de lo que es la condición física de los lanzadores, desde los 11 años hasta los 18. ¿Qué os puede llamar la atención? Pregunto, en sentadilla. Y esa sentadilla es hasta abajo. Hay que formar muy bien al individuo. ¿Para qué? Para poder soportar todo eso. Pero para poder soportar 190 en sentadilla, lo primero que tengo que hacer, además de tener unas piernas fuertes, que tengo que tener la espalda, todo el erectus como perfectamente trabajado para poder soportar eso. Yo digo muchas veces que es peor el medio squat que el squat. ¿Por qué? Porque soportas mucho más peso y si no estás formado a nivel muscular de columna vas a tener problemas. Pero fijaros en la arrancada. ¿Qué tiene aquí? 100 kilos, 145, 220. Esto ya es un lanzador. Esto ya es un lanzador. Ahí tenéis mujeres y hombres a nivel de morfología. Planteamientos. 12 para las mujeres, 1,68, 1,78, 1,90. Pero fijaros en la envergadura. Fundamentalmente la envergadura la tengo en 2 metros. Tenéis ahí edad y lanzamientos con artefacto estándar. Y una cosa muy importante es acumular lanzamientos. Y muchas veces el problema es que no podemos acumular esta cantidad de lanzamientos. Fijaros también con respecto a lo que hemos dicho con anterioridad. Artefactos pesados, artefactos ligeros. Los artefactos pesados, ¿cuándo entran? Solamente entre 17 y 18 años. Con anterioridad no entran. Estamos formando al individuo y lo que predomina, ¿qué es? Predomina al principio el artefacto ligero 13-14 años. Luego el estándar está por encima